De octubre de 2021 a la fecha, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales llevó el programa INAIP en tu municipio a 58 ayuntamientos para socializar a la población los derechos que garantiza el organismo en el Estado. Lo que hay que resaltar de ese programa que está encabezando la comisionada presidenta Gilda Segovia es que no solamente capacita a los sujetos obligados, esto es a las autoridades municipales y a todas sus direcciones, sino también se capacita a maestros, a alumnos en los temas de cómo utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener información pública que sea útil para su vida, y además de la protección de datos personales, particularmente en jóvenes, porque habrá que recordar que con el uso de Internet puede ser que al poner datos personales se presenta un robo de identidad. Entonces el compromiso del INAIP Yucatán es no solamente estar cerca de los sujetos obligados, de las autoridades, sino también de los ciudadanos para poderlos capacitar en el uso de la información pública y de la protección de los datos personales. El programa tiene como base 5 ejes enfocados a la comunidad estudiantil, en quienes laboran en las administraciones públicas municipales, en las mujeres, en las alianzas con los presidentes municipales, dando especial atención a la comunidad maya hablante. Lo que además hay que subrayar en esa acción es que en los municipios que están en el cono sur del estado, las pláticas y las capacitaciones se dan en lengua maya. Eso permite darle mucha mayor claridad y penetración a la información que llevamos. Este año el INAIP Yucatán trabajará para el fortalecimiento de la transparencia en los municipios y previo al proceso electoral enfocará sus acciones al programa de vigilancia dirigido a los partidos políticos. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa.